¿Qué pasa cuando una aventura se convierte en una caída inesperada? En el turismo de aventura, cada paso cuenta. Cada cuerda, cada nudo, cada decisión puede cambiarlo todo. Hoy conoceremos la historia de Daniel, un guía de turismo de aventura apasionado por el rappel, cuya lesión pudo haber terminado su carrera, pero no su dignidad. Porque a veces la ley no solo protege al trabajador, sino que también reconoce cuando una empresa hace lo correcto. Bienvenidos a Entre Cuerdas y Derechos, un episodio de historias reales donde analizaremos si tenía la empresa derecho a despedirlo y qué dice la ley colombiana. Bueno, primero que todo, cuéntanos, Daniel, un poco acerca de tu profesión y la trayectoria de tu carrera antes del accidente. Hola a todos, pues mira Diana, yo soy guía de turismo con tarjeta profesional que trabaja en este bello sector desde hace aproximadamente 20 años. Me certifiqué y orienté toda mi carrera a lo que es el rappel. Para quienes me escuchan y no saben qué es un deporte muy bello además, que consiste en una técnica de descenso de superficies verticales o inclinadas mediante el uso de cuerdas y otros elementos de seguridad. En nuestro campo entonces están esos guías que ves tú que bajan rocas. O en una cascada, lo que requiere tanto técnica como experiencia. Qué bello contexto le has generado a nuestros oyentes. Entonces, Daniel, contextualízanos ahora en ese momento que le dio ese giro de 180 grados a tu vida. Yo trabajaba con Aventura Extrema Roca Viva, una empresa legalmente constituida que ofrecía experiencias de montaña y descenso en las rocas de Suezca, considerado como el mejor sitio de escalada en roca de Cundinamarca en Colombia, y tenía un contrato laboral por prestación de servicios, de hecho muy común para este gremio de la guianza en Colombia. Mi accidente ocurrió hace un año aproximadamente mientras realizaba un descenso en roca, como era de costumbre, técnica y espacios muy bien conocidos. Realmente, si uno trabaja con este tipo de deporte sabe que en cualquier momento se puede lesionar de la manera en que menos se lo espera, y eso fue lo que me pasó a mí. Fue un descuido. Un mal paso en la roca mojada. Sentí un tirón fuerte en la pierna y luego, nada. Estaba en el suelo. Rodilla dislocada. El grupo se detuvo y rápidamente me evacuaron del lugar. Te cuento que pudo haber sido peor. Una vez que la empresa me traslada a la clínica, el diagnóstico fue lesión grave en la rodilla. Y así fue como inicié una incapacidad médica de 3 meses. Después de esto, Lina, mi jefe, me llamó y me aseguró que la empresa, donde trabajé 5 años de mi vida, no me iba a abandonar y que iban a esperar cómo evolucionaba mi recuperación. Pero pasaron las semanas, recibí fisioterapia, incapacidad extendida y exámenes, pero mi movilidad no volvió a ser la misma. Bueno, y llegados a este punto entonces, nos contaba Daniel fuera del aire que en lugar de despedirlo, la empresa decidió aplicar lo que exige la ley, estabilidad laboral reforzada. Lo reubicaron como asistente de logística, desde allí organizaba los equipos, verificaba protocolos de seguridad y entrenaba nuevos guías e incluso llegó a acompañar recorridos, pero esta vez de senderismo. Sí, Diana, pero no era lo mismo. Extrañaba el viento en la cara allá arriba. Pero al menos sentía que todavía hacía parte del equipo. Pero luego de 6 meses, tuve un diagnóstico que me dejó verdaderamente atónito: limitación permanente. Lo que quería decir que yo ya no podía permanecer mucho tiempo de pie, ni cargar peso, ni hacer recorridos largos, que básicamente mi carrera ya debía tener una pausa. Y lo que se procedió a hacer por parte de la empresa fue estudiar mi caso, llegando entonces a que la empresa solicitara una evaluación de medicina laboral, verificando la historia clínica, y documentó todo el proceso, y pidió autorización al Ministerio del Trabajo para terminar el contrato por justa causa médica. Tengo que admitir que no fue fácil. Pero me trataron con respeto. Me dieron tiempo. No me sacaron de un día para otro. Hoy trabajo desde casa haciendo asesorías para otra empresa en turismo de aventura para personas con discapacidad o capacidades diversas. Y sigo conectado con lo que amo. Muchas gracias, Daniel, por contar tu historia. Y en este punto es válido que todos reflexionemos porque este caso fue distinto a tantos otros, y es porque la empresa sí cumplió con lo que establece la Corte Constitucional en la sentencia T-076 de 2024. En este caso, la Corte Constitucional nos dice que toda persona que se encuentre en una situación de debilidad manifiesta por razones de salud, es decir, cuando un trabajador sufre alguna afectación en su salud y dicha afectación le impide un buen desempeño en sus labores normales, este trabajador tiene derecho a conservar su empleo, ya sea si su contrato es por prestación de servicios u otra modalidad de contrato.
No obstante, este organismo también es claro a la hora de decir que no es un derecho plenamente absoluto, ya que sí pueden existir despidos justificados, siempre y cuando se acuda y se cuente con la autorización del Ministerio de Trabajo. No hacerlo entonces se consideraría una forma de discriminación. Y es que la ley nos dice que la estabilidad laboral reforzada protege a los trabajadores en condición de debilidad manifiesta, pero también exige al empleador aplicar medidas como la reubicación o ajustes razonables. Solo si esas medidas no son viables y si se cuenta con autorización del ministerio, puede terminarse el contrato legalmente. En este caso es evidente entonces cómo Daniel, guía turístico de Rappel en las rocas de Suezca, estaba amparado por el derecho a la estabilidad laboral reforzada, ya que primero la Corte nos dice que se debe establecer que el trabajador presenta una condición de salud que le impide o pues le dificulta significativamente el normal y adecuado desempeño en sus labores. Y pues para este caso, después del accidente en Rappel, Daniel fue diagnosticado con una lesión de rodilla que le generó una limitación permanente. No podía estar mucho tiempo de pie, cargar peso ni caminar en terreno inestable. Estas condiciones hacen imposible el desempeño pleno de su labor como guía de montaña, por tanto, sí se configura una condición de debilidad manifiesta. También nos dice que el empleador debe conocer antes de ser despedido acerca de la condición de debilidad manifiesta, y acá la empresa conoció desde el momento del accidente el estado de salud de Daniel, lo acompañó en las incapacidades, hizo un seguimiento médico e incluso le reubicó temporalmente en otra función. Por tanto, el conocimiento previo de su condición está plenamente demostrado. Sin embargo, lo que tenemos que aclarar, como lo ha definido la Corte, es que sí existen razones justificadas para desvincular a una persona que tiene una disminución física o psíquica, y ese acto de despido debe ser autorizado por una autoridad laboral competente. La intervención de esa autoridad laboral competente lo que permite es determinar que el despido no se hizo debido a la condición de salud del trabajador y que por el contrario está justificado en normas como el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, que nos dice que en ningún caso la limitación de una persona podrá ser un motivo para obstaculizar cualquier tipo de vinculación laboral, a menos de que dicha limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar o que así lo autorice el Ministerio de Trabajo. Caso que ocurrió para la situación de Daniel, un guía de turismo aventura al cual se le fue diagnosticada una condición que terminó vulnerando su movilidad y por tanto pues resulta incompatible para la labor desempeñada como guía turístico, y donde además el Ministerio de Trabajo entró a hacer un estudio del caso y determinó los posibles riesgos y pues la vulneración de Daniel en dicho cargo debido a su condición física. Lo que nos lleva a pensar este caso es en el equilibrio entre el uso que pueden hacer los empleadores de su facultad para despedir y la garantía que un inspector del trabajo o una autoridad como el Ministerio de Trabajo brinda a los derechos de los trabajadores, pues para evitar que se tomen decisiones arbitrarias, irrazonables o pues desproporcionadas o en pro de actos de discriminación. Además, debemos ponernos claro desde la mirada del empleador, pensar entonces en las consecuencias que se observan cuando hay un trabajador en situación de debilidad, pues se puede llegar a pensar entonces si el trabajo que esta persona realiza es personal y si no puede realizarlo el empleador, pues se ve perjudicado porque no tiene quien le preste el servicio. También podríamos pensar en que mientras ese trabajador se encuentre incapacitado o esperando la calificación de pérdida de capacidad laboral, el empleador debe seguir pagando su sueldo y, en el caso que lo sea, es todas sus prestaciones, seguridad social y demás. Y pues también se debe considerar si debe contratar a otra persona para que lo reemplace y pagarle también, por ejemplo, el salario o las prestaciones correspondientes. Puede también llegarse a pensar si el trabajador llegase a incurrir en una falta grave. El empleador tendría que solicitar el permiso de terminación de contrato, para lo cual tendría que contratar un abogado que le ayudara con el trámite y adicionalmente pagarle a ese trabajador que incurrió en una falta el salario y la seguridad social durante el término que se demore el ministerio en dar el permiso o no. Si bien lo que se desea proteger es la estabilidad laboral reforzada de un trabajador que atraviesa diversas situaciones de vulneración,
Se deben llenar esos vacíos en cuanto a situaciones que puede atravesar el empresario, el empleador, esa persona natural o jurídica que contrata para que la solución entre las partes sea la más acertada, conciliable, constitucional, proporcional y sobre todo justa. Este caso no es solo sobre Daniel, sino sobre miles de trabajadores en Colombia, especialmente en sectores como el turismo, la construcción o la agricultura, donde las enfermedades laborales son comunes pero poco visibilizadas. Este episodio fue producido con fines educativos basado en la sentencia T-076 de 2004, con voces interpretadas, ningún nombre real fue usado y la investigación y guión estuvo a cargo de Diana González.